lípidos, proteínas, carbohidratos. Cuando se utiliza, por ejemplo, el farmaco, vamos a correr con riesgo de crear diabetes, osteoporosis, gastritis, ¿cierto? Desequilibrar los líquidos, edematizar al paciente. Y cuando hay tumores que producen glucocorticoides acá, eso va a formar lo que se llama llamar el síndrome de Cushing, ¿cierto? El síndrome de Cushing es un tumor productor de glucocorticoides generado puede ser en la zona fascicular o porque le damos al paciente cantidades extremas de glucocorticoides. Un paciente con una artritis de arroz le va la mano al médico en esas sustancias, el paciente se vuelve obeso, retiene líquidos, puede ser hipertenso, diabético, osteoporótico, va a tener gastritis, va a bajarle las defensas, pero de pronto se le está aplacando el problema autoinmune. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? Glucocorticoides principalmente, entonces cortisona, cortisol, hidrocortisona, corticosterona. Ejemplo en la práctica médica de esteroides, por ejemplo, celestón, el decadrón, el diprospan, la triancinolona, el flaxacor, todas esas sustancias se utilizan pues como esteroides. En el asmático, por ejemplo, que también hay mucho proceso inflamatorio, se utilizan esteroides para disminuir ese problema inflamatorio, además del problema de broncoespasmo que hay en el alma. Entonces, la zona fascicular es la más ancha de todas, 80% del espesor de la corteza, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que estos glucocorticoides que estamos produciendo aquí en esta zona son muy importantes en el desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque ellos favorecen el desarrollo del hipotálamo hipófisis, ¿sí? Favorecen también que la semana 28 en el desarrollo pulmonar hay unas células que se llaman neumocitos tipo 2. Esos neumocitos tipo 2 producen el surfactante y de la semana 28, 29 y 30 ellos producen al máximo surfactante y ese surfactante se necesita para esos alvéolos pulmonares en desarrollo. Cuando el niño nazca puedan abrir todos esos alvéolos pulmonares, desarrollar esos alvéolos y permitir que haya intercambio metabólico, intercambio de gases respiratorios. Entonces son importantísimos los glucocorticoides. Si el niño se viene antes de la semana 28, a la mamá hay que poner esteroides, 3 ampollas de esteroides cada 8 días mientras se detiene ese parto, y eso se llamaría maduración pulmonar. Si es que a la semana 32 ya hay maduración pulmonar. ¿Por qué? Por estos esteroides. Entonces, en la vía intrauterina, los esteroides, sean los maternos que están pasando por la barrera o los que está produciendo el niño en esta zona fascicular, tienen esos 3 efectos: desarrollo, tenemos todo surfactante para que el niño nazca y respire su problema. Maduran también el eje hipotálamo hipófisis y también hace que empiece a evolucionar desde la vía intrauterina el timo. El timo se va atrofiando, desde que ya se nace ya el timo cumplió con su función de marcar a los linfocitos T. Sigamos entonces con, hablemos un poquito de las células de la zona fascicular, que se llaman también espongiocitos. Entonces al mirar esas células se ve que tienen gránulos, goticas de lípidos, porque ahí está el colesterol, será pasivo, con la matoxina rosina. Vamos a encontrar mitocondrias con crestas tubulares. Esas mitocondrias son propias del sitio donde hay enzimas que generan esteroides. Y el retículo endocrinológico, como dijimos, cuando hay hormonas esteroideas del colesterol, se está realizando esa esteroidogénesis en el retículo endocrinológico. Otro dato importante, interesante, que el cortisol no se almacena. En estas células, cuando el colesterol sale de la sangre. Y ese cortisol va al hígado y allí se convierte en cortisona, ¿cierto? Todo esto mediado por la ACTH. Recordemos, la zona glomerular de la cápsula es principalmente regulada, estimulada por la angiotensina 2, pero también por la ACTH en menor intensidad. El resto del campo fascicular y reticular es por la ACTH, ¿cierto? Hormona estimulante de la corteza suprarrenal, que se produce en las células basófilas de la hipófisis, que a su vez las células basófilas reciben estímulos del sistema de soporte provincial del hipotálamo, donde el hipotálamo está produciendo factores estimuladores inhibidores. Listo. El cortisol, ya decíamos, se convierte en cortisona y decíamos que los esteroides tienen función metabólica y función antiinflamatoria. Disminuyen la respuesta inmune celular e inmune humoral, es decir, disminuyen la reacción célula-célula de los linfocitos T y disminuyen la producción de anticuerpos con los linfocitos B. Bueno, vamos a la zona reticular. ¿Entre quién y quién está? Entre médula internamente y entre zona fascicular del exterior, ¿cierto? Solamente corresponde al 3% de toda la glándula.
son cordones de células anastomosas, ¿sí? Tinción oscura, se parecen algo a los esponjocitos, pero son células más pequeñas y con menos gotas de lípidos. Tienen granos de lipofuscina, algunas de esas células degeneran y se vuelven más oscuras, como así como cosas importantes. También estimulado por la ACTH, y hay que producir principalmente hormonas sexuales, pero también glucocorticoides. Entonces miren que la fascicular y la reticular producen lo mismo, pero la fascicular, ¿qué es lo que más produce? Glucocorticoides, y la reticular, hormonas sexuales. Entonces desde ese punto de vista que producen las dos cosas se habla como una unidad entre la zona fascicular y la zona reticular. Aquí entonces se sintetizan y se secretan dihidroepiandrosterona, dihidroepiandrosterona y también androstendiona, que son hormonas sexuales masculinas, andrógenos débiles, andrógenos débiles, pero que en los tejidos periféricos se pueden convertir en testosterona, ¿sí? En la mujer, por ejemplo, es la fuente principal de hormonas masculinas, y en la pubertad esas hormonas masculinas son responsables del vello púbico y del vello axilar en la mujer, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, la reticular produce principalmente hormonas sexuales, andrógenos débiles, se pueden convertir en testosterona, y andrógenos débiles, que es la principal fuente de los andrógenos en la mujer. Solamente las glomerulares y desoxicorticosterona. ¿Listo? Hay otra importancia de la corteza suprarrenal, es que en el feto no puede producir en su placenta hormonas masculinas, esteroides, sino que es la glándula suprarrenal fetal la quien recibe progesterona. El feto, la glándula suprarrenal, en las primeras etapas del desarrollo embrionario, esa glándula suprarrenal no puede producir progesterona, pero sí le llega progesterona de la placenta materna, ¿cierto? Entonces, esa progesterona llega a la corteza suprarrenal y se convierte en hormonas sexuales masculinas. Y esas hormonas masculinas, dihidroepiandrosterona, androstendiona, pasan a las células placentarias y ahí sí, esa placenta las convierte en estrógenos y cortisol. Pues tiene un papel esa glándula suprarrenal en la producción de hormonas durante la gestación. Qué pena, pero no entendí bien cómo es ese proceso. La placenta produce progesterona. Correcto. Y ahí se cambia a andrógenos. Y después vuelve a la placenta. Y después vuelve a la placenta. Y se convierten en esteroides y cortisol. O sea que la placenta es una fuente de hormonas, por eso es que las pacientes las recuperan en general, por ejemplo, las estudian, le sacan a esas hormonas le hacen cremas, ¿sí? Y entonces ahí están produciéndose los esteroides, estrógenos, cortisol, hay un montón de hormonas que producen la placenta. Bueno, aquí tenemos otro esquema de la glándula suprarrenal en la corteza. Aquí digamos que tenemos la cápsula, la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular, y adentro, en la parte interna, estaría la médula, con células cromafines, ahorita la vamos a llamar cromafines, la zona glomerular productora de mineralocorticoides, fascicular productora de glucocorticoides y sexuales, y luego la zona reticular. Bueno, ahí están las zonas fascicular, reticular, fascicular, y aquí estaría la zona glomerular. Bueno, aquí estaría la zona medular, esta sería la reticular, esto ya lo sabemos. Y vámonos a la agregación de las glándulas suprarrenales. Comparativamente con su volumen y con su tamaño, se dice que son